La bruja debe morir. ¿De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños? Autor Sheldon Cashtan. Apéndice. El uso de los cuentos de hadas. Padres, maestros y terapeutas infantiles admiten que los cuentos de hadas constituyen un mirador excepcional sobre la vida afectiva de los niños. Como psicólogo, se me ha preguntado con frecuencia cómo pueden ciertos cuentos ayudar a un niño a enfrentarse a determinados problemas. ¿Qué historias son especialmente útiles para los niños atormentados por la avaricia? ¿Pueden los cuentos de hadas ayudar a un niño proclive a decir mentiras? ¿Qué se le debe leer a una niña que experimenta unos enormes celos hacia su hermana pequeña y que por añadidura se siente culpable por ello? La gente también quiere consejos prácticos. ¿Cómo se involucra a un niño en la historia? ¿Qué tipo de preguntas se debe hacer para conectar el cuento con las necesidades afectivas del niño? En las páginas que siguen ofrezco sugerencias concretas para atender estas preocupaciones, dando por supuesto que hay que tener siempre presente, cuando se exploran cuestiones personales, la aptitud y la disposición del niño. Como los niños difieren en la capacidad de asimilar las manifestaciones afectivas, se deben tomar estas sugerencias antes que como preceptos rígidos, como balizas que señalizan los temas que un niño puede manejar. El apéndice se organiza alrededor de estos temas y de los cuentos de hadas que mejor los traen a la luz. Vanidad. Blancanieves es la célebre historia de la vanidad desbocada. No solo la reina está obsesionada con ser la más bella de la tierra, también Blancanieves desea un peine y unas preciosas cintas, lo que revela su propia tendencia a la vanidad. Estimulen al niño a establecer la relación, preguntándole: ¿por qué crees que Blancanieves invita a la disfrazada reina a entrar en la casa, a pesar de que los enanos le han advertido varias veces de que no lo haga? También pueden alertar a los niños acerca de los elementos narcisistas que contiene la historia, pidiéndoles que comparen a Blancanieves con la madrastra. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? Se debe hacer conscientes a los niños de que los dos personajes comparten un interés excesivo en su propia apariencia. La decisión de los enanos de colocar a la princesa en un ataúd de cristal muestra cuán extendida puede estar la vanidad. El envoltorio transparente transforma a Blancanieves en un objeto de exposición y oscurece otros aspectos de la personalidad de la joven. Preguntar a los niños: ¿por qué crees que los enanos escogen un ataúd de cristal y no de madera, como es lo habitual? Los ayuda a apreciar lo que significa la decisión de los enanos. Cupido y Psique, aunque no es un cuento de hadas, contiene muchos de los elementos que se encuentran habitualmente en ellos. Muestra los peligros de la vanidad y es además muy adecuado para iniciar a los niños en la mitología clásica. En él se relatan los esfuerzos que, para destruir a Psique, realiza Venus, quien está convencida de que la muchacha amenaza su título de la más bella. A los niños se les puede preguntar por qué creen ellos que Venus está tan empeñada en destruir a Psique. ¿Qué piensan ellos de la reacción de Venus? Llame la atención del niño introduciendo el tema de la importancia de la apariencia física y pregúntele si es saludable dejar que la preocupación por el aspecto domine nuestra vida. Un ingrediente clave en Cupido y Psique es el vaso de la belleza que Venus ordena a Psique recuperar del submundo. Pida a los niños que imaginen con precisión su contenido: loción facial, crema antiarrugas, perfume, y pregúnteles por qué Psique se siente impulsada a abrirlo a pesar de que le han prohibido hacerlo.
¿Por qué se expone Psique al peligro siendo ya tan bella? Por supuesto, la respuesta es que Psique es vanidosa. La cuestión que suscita el vaso y que les gusta debatir a los niños es el origen de la belleza. ¿La belleza viene de fuera del contenido del vaso o de dentro? Riquete, el del copete, examina el papel que la apariencia física desempeña en las relaciones entre las personas. El relato de Charles Perrault, cuya colección incluye también Cenicienta y Caperucita Roja, trata de dos princesas, una inteligente y nada atractiva, otra bella pero estúpida. En él, la hermana inteligente resulta más valorada que la bella. Al reconocer la importancia relativa de la belleza física, la historia puede ayudar a los niños que se preocupan por su apariencia. Se puede contribuir a que los niños reconozcan sus propios valores preguntándoles a qué princesa les gustaría parecerse y por qué. Los maestros encontrarán que la historia les es útil en sus esfuerzos de oponerse a las burlas en clase, puesto que muchas de las burlas se basan en la apariencia. Riquete, el del copete, es valioso también porque muestra que es necesario mantener la palabra dada. La princesa estúpida promete casarse con Riquete, un sencillo príncipe, a cambio del regalo de la inteligencia. Pero cuando se ve dotada de inteligencia, se vuelve demasiado atenta a su propio provecho y trata de buscar el modo de incumplir el trato. Estimular a los niños para que consideren cómo se siente Riquete cuando la princesa se echa atrás los ayuda a saber cómo se sienten las personas cuando se rompen las promesas o cuando se las engaña. El traje nuevo del emperador introduce el tema de la exhibición pública del yo y del carácter engañoso de la apariencia. Los niños disfrutan con el cuento del soberano iluso y vanidoso que termina siendo ridiculizado cuando un simple niño revela la farsa. El cuento anima a los niños dándoles a entender que los adultos no siempre tienen razón. Cuando se les pregunta, los niños habitualmente se alegran de referir las ocasiones en que sintieron que ellos tenían razón y que los adultos estaban equivocados. El relato de Andersen también cuenta algo sobre el hecho de seguir ciegamente a los demás en relación con las veces en que acompañaron a sus compañeros de juego a formar parte de la pandilla. Pregunten a los pequeños, ¿cómo te sentiste después? ¿Te arrepentiste de tu decisión? ¿Tuviste algún problema? El traje nuevo del emperador duplica las obligaciones al abrir los ojos a los niños sobre la naturaleza corruptora de la presión de los pares. Glotonería. Hansel y Gretel, el mejor cuento sobre el exceso gastronómico, muestra lo que sucede cuando el apetito se escapa de las manos. Hansel y su hermana tienen buenas razones para estar hambrientos, pero continúan devorando la casita de la bruja después de haberse hartado, lo cual los pone en peligro. Cuando lea la historia a un niño, pida que le dé algunos ejemplos de los peligros que acarrean los atracones en la vida, tales como el dolor de tripas o la pérdida del sabor de ciertos alimentos. También puede introducir el complejo tema de la obesidad. ¿La obesidad es una consecuencia de los atracones? ¿Hay que culpar a las personas gordas? ¿Cuál es la imagen corporal ideal? Ahora que incluso los niños de la escuela elemental siguen dietas y que los desórdenes alimentarios comienzan a edades cada vez más tempranas, Hansel y Gretel puede ser un buen pretexto para iniciar estimulantes conversaciones sobre el acercamiento saludable a la comida. El cuento puede también dar lugar a comentarios sobre el ingenio. Dirija la atención sobre la ingenuidad de Hansel, utilizar migajas de pan para señalar el camino, y sobre la agudeza de Gretel al atraer a la bruja hacia el interior del horno. Señale también que es Gretel quien imagina el modo de cruzar el lago para que Hansel y ella puedan llegar a casa. Pida a los niños que relaten alguna ocasión
en la que ellos tuvieron también que echar mano de sus propios recursos para resolver un problema difícil. Caperucita Roja describe las consecuencias que acarrea devorar la comida. Con estímulos festivos se puede animar a los pequeños a que reflexionen sobre la relación que hay entre el voraz apetito del lobo y su tendencia al atracón. Las mismas consideraciones que valen para Hansel y Gretel valen para Caperucita Roja. A este respecto, la versión de Caperucita Roja de los hermanos Grimm es especialmente útil. La heroína y la abuela unen aquí sus fuerzas para burlar al lobo y ahogarlo en un abrevadero. Hay que ayudar a los niños a comprender que el lobo muere porque no puede controlar su voraz apetito. El abrevadero contiene el agua de hervir las salchichas. La versión de los Grimm también permite examinar el ingenio femenino, porque son precisamente la heroína y su abuela, en lugar del leñador, quienes conciben el modo de burlar al lobo. Donde viven los monstruos es un cuento contemporáneo sobre conflictos en los que la comida figura en un lugar prominente. A Max, el niño protagonista, lo mandan sin cenar a su habitación cuando se vuelve revoltoso y amenaza con comerse a su madre. Solo en su habitación emprende una fantástica aventura en la que encuentra a las cosas salvajes, una pandilla de criaturas feroces a quienes termina por amansar. El relato puede ayudar a que un niño hable sobre los impulsos ingobernables, especialmente sobre la cólera. Una pregunta como ¿puedes hablarme de tu lado salvaje? Mueve a los niños a hablar de las partes inquietantes de sí mismos. En este sentido, se puede relacionar el intento de Max por controlar a las cosas salvajes con los esfuerzos del niño por controlar la tendencia a ser revoltoso. Esto puede conducir a examinar los caminos por los cuales se manifiesta la cólera en la mesa del comedor, ya que a menudo negarse a comer es una acción que los niños emplean para expresar su descontento. La pregunta, ¿puedes decirme de qué otra manera podría Max indicar que no es feliz? Es un estímulo a la comunicación entre padres e hijos en asuntos relativos a la comida. Envidia. Cenicienta y los otros relatos afines son historias sobre los celos, especialmente los que se dan entre hermanos. Cuando los niños escuchan estas historias, relacionan con frecuencia los celos de los protagonistas con los suyos propios. Una manera eficaz de conseguir que los niños hablen de estos sentimientos es preguntar, ¿hay alguien en la familia a quien se le trate mejor que a los demás? Este es un trampolín seguro para animadas discusiones sobre la envidia, puesto que los niños son reacios a sacar a colación estos temas por iniciativa propia. Cenicienta se refiere también a la persecución y al castigo, de modo que los maestros pueden utilizarlo para iniciar una discusión sobre los niños que persiguen a otros niños en la escuela. Sírvanse de la historia para hacer que el niño imagine los sentimientos de Cenicienta cuando es atormentada por sus hermanas. ¿Puedes decirnos cómo te sentirías tú si estuvieras en el lugar de Cenicienta? Los niños suelen estar más familiarizados con la versión de Perrault porque Disney la utilizó como base para su película. Pero la versión de los hermanos Grimm, Cenicienta, dramatiza de un modo más efectivo la envidia de las hermanas y el acoso de la madrastra. Aunque contiene escenas de mutilación, dibuja un cuadro conmovedor en el cual la madre muerta regresa simbólicamente en forma de árbol para cuidar de su hija. Los padres deberían emplear tiempo para examinar con los niños esta parte de la historia porque tiene que ver con el abandono y se dirige a los sentimientos más profundos de los niños. ¿Me abandonarán mis padres si soy malo? ¿O cómo sobreviviría si me dejaran solo? Si las escenas de mutilación parecen demasiado perturbadoras, se puede sustituir la Cenicienta de los hermanos Grimm por The Moon Ribbon, un moderno cuento de Cenicienta que trata la envidia de un modo relativamente no violento,
sin renunciar por ello al tema nuclear, la rivalidad entre las hermanas y la heroína. También hay aquí un encuentro con la madre difunta, lo cual proporciona otra oportunidad de hablar sobre el abandono y la continuidad espiritual. Lo mismo sucede con Russian County, una cenicienta escocesa, y Ye Xian, un relato chino. En The Moon Ribbon, la cinta, un recuerdo que antes de morir la madre deja a la heroína, puede servir de pretexto para hablar de las muñecas favoritas, los osos de peluche y los juguetes que tienen una posición relevante en la vida de los niños. Denominados objetos transicionales por los psicólogos, estos especiales objetos tienen un significado afectivo que va más allá de su valor como juguetes. Proporcionan a los niños consuelo y bienestar que simbolizan el amor parental. Habitualmente, los niños más pequeños no tienen dificultad en admitir visceralmente el hecho, pero los mayores se avergüenzan a veces de seguir aferrados a esta clase de objetos. Saber que otros mantienen apegos similares puede contribuir a disipar la turbación y el miedo de que el fervor por estos juguetes sea algo infantil o incluso anormal. Se pueden motivar conversaciones sobre los objetos transicionales pidiendo a un niño que hable de su juguete favorito, a lo que puede seguir la pregunta: ¿cómo te ayuda cuando estás triste, solo, acosado, etcétera? La princesa rana es un cuento de hadas ruso que relata la pugna entre tres cuñadas que se disputan el favor de su suegro, el rey. Una de las princesas es una rana, circunstancia que da pie a cómicas secuencias relacionadas con la panificación y el baile frenético. Como The Moon Ribbon, la princesa rana da a los niños la oportunidad de examinar otros modos no violentos de tratar la envidia. En este caso, mediante la competencia. Pregunte a los niños sobre las ocasiones en que tuvieron que competir con otros. ¿Cómo se sintieron cuando ganaron? ¿Y cuando perdieron? La princesa rana es muy atrayente porque se trata de uno de los pocos cuentos que transmiten el mensaje por medio del humor. Otro de sus atractivos es que muestra a una heroína enérgica que controla la situación, en vez de a una que cuenta con el príncipe para que le ayude a salir del apuro. Por eso el relato es muy útil, porque muestra a las jovencitas una visión diferente de las heroínas de los cuentos de hadas. Se puede dirigir la atención hacia este punto preguntando a los pequeños: ¿en qué se diferencia esta princesa de las princesas de otros cuentos de hadas? Engaño. La pastora de ocas revela el precio que se paga por tomar el engaño demasiado en serio. Cuento incluido en la colección de los hermanos Grimm habla de una sirvienta que usurpa la identidad de su señora para casarse con el príncipe de un país lejano. Al llegar al país, engaña a la corte haciéndole creer que ella es la verdadera princesa. Como la historia trata del descontento con la propia identidad, se puede pedir a los niños que comenten si están satisfechos o insatisfechos con lo que ellos son. ¿Quién te gustaría ser si pudieras cambiarte por otra persona? ¿Por qué estarías mejor que ahora? ¿Qué ganarías? ¿Qué perderías? Preguntas así ayudan a los niños a comprender que conseguir que se cumplan los sueños tiene con frecuencia un precio. La pastora de ocas también da a los niños la oportunidad de examinar los sentimientos que provoca el abandono del hogar. Los niños que, por la separación o el divorcio de los padres, deben mudarse a nuevos ambientes, no tienen habitualmente muchas oportunidades de hablar sobre el trauma de la separación o sobre lo que se siente al ser arrojado a un entorno nuevo. De salida a estos sentimientos, pidiendo a los niños que se pongan en los zapatos de la princesa que tiene que dejar su casa. La pregunta: ¿puedes decirme cómo crees tú que se siente la princesa? Es normalmente suficiente como señal de salida. El príncipe rana habla de una princesa que falta a la promesa de permitir a una rana dormir en su cama como recompensa por haber recuperado su pelota de un pozo.
Las tempranas versiones de la historia describen las implicaciones eróticas que tiene el compromiso, pero la versión infantil se centra en el intento que hace la princesa de incumplir la promesa. Pida a los niños que den ejemplos de ocasiones en las que ellos también mintieron para conseguir algo que deseaban mucho. Una pregunta como, ¿te acuerdas de haber dicho alguna vez una mentirijilla para conseguir algo que deseabas muchísimo? Es a veces suficiente para empezar. Anime al niño a que conjeture sobre los sentimientos de la rana cuando la princesa falta a su palabra. Al propiciar que los niños experimenten lo que se siente siendo víctima de una promesa rota, la historia puede ser útil para desarrollar la capacidad empática. El enano saltarín cuenta la historia de un molinero que miente al rey sobre la facultad de su hija para hilar paja en hilos de oro y detalla las consecuencias que trae consigo mentir. Cuando lea el relato a los niños, pídales que den alguna razón que justifique la absurda pretensión del molinero. ¿Por qué crees que el padre sale con una historia tan tonta? Ayúdeles a comprender que miente para darse bombo delante del rey. Se debe animar a los pequeños oyentes para que describan los casos en los que han contado mentirijillas para exagerar sus logros. También se les debe hacer conscientes de que la mentira del molinero tiene consecuencias fatales, porque pone en peligro la vida de la hija y de que sus propios empeños en darse autobombo también pueden producir resultados desagradables. El enano saltarín considera también las circunstancias en las cuales puede ser lícito mentir. La hija del molinero miente al rey y a Rumpelstiltskin para salvar la vida. A veces los niños mienten para no herir los sentimientos de los demás. Por ejemplo, dicen a la abuela que les gusta mucho el regalo de cumpleaños cuando en realidad no les gusta nada. También pueden mentir para evitar el castigo inmerecido, como sucede en aquellos hogares en los que se castiga severamente a los niños por faltas pequeñas. Por lo tanto, se puede utilizar la historia para ayudar a los niños a resolver los dilemas morales relativos a la mentira. Lujuria. Los cuentos de hadas que tienen un trasfondo sexual no tratan del sexo en sí, sino de la sexualidad precoz, del sexo antes de tiempo. En los cuentos de hadas, los mensajes sexuales se transmiten indirectamente, de tal modo que el niño no tiene que ocuparse de un asunto que no es capaz de manejar. En La Sirenita, por ejemplo, no se hace explícita la relación entre la falta de piernas y la falta de vagina de la heroína, aunque esta circunstancia constituye la dinámica subyacente en la historia. Del embarazo ilícito de Rapunzel nunca se informa, aunque es el motivo por el que la bruja la destierra. En el relato solo se dice que el delantal ya no se ajusta a la cintura de la muchacha. Y la naturaleza de las escapadas nocturnas en Las 12 princesas bailarinas se insinúa nada más que por el hecho de que las princesas abandonan su dormitorio en medio de la noche para reunirse con 12 guapos príncipes y no regresan hasta la mañana siguiente. Sin embargo, estas historias pueden ser de utilidad para examinar los aspectos físicos y psicológicos de la atracción sexual con los niños mayores, con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, por ejemplo, puesto que muchos niños de esta franja de edad están sometidos a una gran cantidad de información y desinformación sobre el sexo. Se puede preguntar a estos niños cuál es, a su juicio, la edad apropiada para empezar a tener citas y a ir a las fiestas. Con los niños más pequeños es mejor poner el acento en la naturaleza delicada y romántica de los sentimientos que experimentan los personajes y dejar que los elementos sensuales de la historia afloren con naturalidad cuando el niño esté más maduro y mejor preparado para enfrentarse a ellos. En un momento en que los niños están cada día más expuestos en la televisión y en las revistas a los aspectos más vergonzosos del sexo, cuando después de oír el telediario de la noche, un niño de 5 años pregunta a sus padres qué quiere decir sexo oral. Puede ser de ayuda a leer unas historias
en las que la atracción entre un hombre y una mujer se enmarca en el contexto más general de la entrega y el afecto. Avaricia. Jack y las habichuelas mágicas se sitúa a gran altura entre los cuentos de hadas que colocan el foco de atención en la avaricia. Habitualmente los niños que lo escuchan se impresionan con el ingenio y la osadía de Jack e ignoran el hecho de que es tan avaricioso como el gigante. Dirija hacia este punto la atención del niño destacando que Jack roba el arpa dorada aún después de que posee una fuente inagotable de riqueza. Una buena pregunta es, ¿por qué Jack trepa la tercera vez por la planta de habichuelas si ya tiene una gallina que le da huevos de oro? Para conseguir que los niños examinen su propia inclinación a la avaricia, pídales que comparen la conducta de Jack con las ocasiones en las que ellos mismos también han codiciado más de lo que realmente necesitaban. Un buen punto de partida es hacer que los pequeños oyentes describan cuáles fueron sus reacciones la última vez que visitaron una juguetería. El pescador y su mujer es especialmente adecuado para los niños muy pequeños por su trama sencilla. Cuando un pescador le perdona la vida, un pez mágico concede todos los deseos a la mujer del pescador. Les regala un castillo y riquezas sin fin, pero la mujer nunca está satisfecha. Como con Jack y las habichuelas mágicas, se puede pedir a los más pequeños que piensen en los momentos en que se comportaron como la mujer del pescador. El cuento proporciona a los niños la oportunidad de experimentar lo que se siente estando en el otro extremo de la relación dar-recibir. ¿Cómo se sienten cuando dan algo a alguien y cómo cuando reciben algo? La historia ayuda a los pequeños oyentes a descubrir el gozo de la generosidad del pez y las consecuencias del egoísmo. El enebro evoca cuestiones como el favoritismo en la familia y la distancia que algunas personas están dispuestas a recorrer para satisfacer su codicia. El relato trata de una madrastra que planea deshacerse de su hijastro para que la fortuna familiar termine en sus manos y en las de su hija. Probablemente es mejor no leérselo a los niños muy pequeños, ya que contiene una escena en la que la madrastra comete un asesinato horrible. Sin embargo, los niños mayores pueden beneficiarse de lo que el cuento revela sobre la avaricia y sobre la pérdida. Con frecuencia, los niños se sienten responsables de las desgracias que sobrevienen a la familia, tales como un divorcio o la muerte. La conclusión a que llega la hija, que ella es la culpable de la muerte de su hermano, puede iniciar una discusión sobre la responsabilidad equivocada y la culpa injustificada. La escena en la que la niña recoge los huesos de su hermano y los planta amorosamente junto a un árbol es un recordatorio conmovedor del lazo afectivo que anuda a los hermanos. Holgazanería. Pinocho, el cuento de una marioneta que debe superar sus hábitos perezosos para llegar a convertirse en un niño de verdad, es una representación clásica de la holgazanería y de las consecuencias que acarrea. El relato original de Carlo Collodi ocupa un libro entero, pero como la atención de los niños pequeños tiene una duración limitada, se pueden entresacar de él algunas secuencias concretas que se describen en el capítulo 10. Incidentes clave de la historia son las advertencias del grillo sobre las consecuencias de no acudir a la escuela y la exhortación del hada azul a que Pinocho no evite el trabajo. Pida a los niños que reflexionen sobre la razón por la que tanto el grillo como el hada azul insisten en este punto. ¿Cuáles son, a largo plazo, las consecuencias de la pereza, de no hacer los deberes? Se debe invitar a los niños a que hagan un recuento de las veces que han sido demasiado perezosos y no hicieron lo que se les había pedido. La mayoría de los niños ha visto la versión que hizo Disney de Pinocho, así que durante la lectura se pueden comparar las diferencias que hay entre la película y el relato original.
El resultado de esta comparación mostrará a los pequeños oyentes que puede haber diferentes versiones de una historia, diferentes verdades, y que cada una de ellas puede poner el acento en aspectos diferentes. Mentir, por ejemplo, representado en la película por el crecimiento de la nariz de Pinocho, no es sino una pequeña parte del relato de Collodi, que ocupa solo una página y media de entre las más de 200 de que consta. Pero, como casi todos los niños están familiarizados con la película, se puede utilizar el episodio de la nariz para examinar los aspectos sociales de la mentira. Algunas de las preguntas que puede plantear durante la lectura son: ¿pueden otras personas decir cuándo estás mintiendo? ¿Cómo lo sabes? Y también, ¿puedes tú saber cuando alguien te está mintiendo? Las tres hilanderas muestran cómo la influencia maternal contribuye a la laboriosidad. La historia de una muchacha perezosa que se promete en matrimonio a un príncipe porque la futura suegra, la reina, cree que es trabajadora y que le gusta hilar, ilustra la recompensa que se puede obtener del trabajo. Pero la muchacha no se ha molestado nunca en aprender a hilar. La socorre la mágica aparición de tres mujeres, íconos maternales que simbolizan el potencial latente del trabajo, quienes hilan el lino por ella y demuestran ser su salvación. Se puede entrelazar la lectura del relato con ciertos hechos históricos sobre la hilanza, que se facilitan en el capítulo 10, para ayudar a los niños, especialmente a las niñas, a valorar el papel que en épocas pasadas desempeñó esta actividad en la vida de las mujeres. Pida a los oyentes que mediten sobre el tipo de oportunidades de trabajo que las mujeres tienen hoy y el que tenían entonces. ¿Es diferente trabajar con las manos que trabajar con la cabeza? ¿Qué recompensas se obtienen de cada tipo de trabajo? Este orden de cuestiones puede ser completado con preguntas como: ¿qué quieres ser de mayor?, que contribuyen a examinar la relación entre el trabajo y la autoestima. Madre Nieve, otro de los relatos de la colección de los hermanos Grimm, incorpora temas sobre la pereza, la diligencia y la responsabilidad. La historia muestra a dos hermanas que son absolutamente contrapuestas en lo que al trabajo se refiere. La hermana laboriosa cae a un pozo y allí encuentra una bruja poderosa que la cobija a cambio de que realice las tareas de la casa. Cuando a la muchacha le llega el momento de regresar, la bruja, Madre Nieve, la baña en oro. La hermana de la heroína viaja hasta el fondo del pozo confiando en encontrar una fortuna similar, pero es holgazana y rehúsa llevar a cabo los quehaceres domésticos que le indica Madre Nieve. Cuando llega el momento de regresar, la recompensa que obtiene es un baño de pez. Por sus apasionantes imágenes, Madre Nieve es especialmente apropiado para los niños muy pequeños. La tierra mágica que la heroína encuentra en el fondo del pozo contiene manzanas que gritan y hogazas de pan que hablan. También es una de entre las muchas historias que se pueden reconstruir jugando. Mediante un círculo dibujado en el suelo que represente el pozo, confeti amarillo para representar el oro y negro para representar la pez. Los maestros pueden utilizar la historia para revivir el mensaje de la laboriosidad frente a la holgazanería. Más allá del pecado, soledad, traslado y enfermedad. La Bella Basilisa, otro cuento de hadas ruso, relata la historia de una niña huérfana, a quien se obliga a vivir con Baba Yaga, una bruja feroz, y de la muñeca encargada de la supervivencia de la heroína. La escena del comienzo, en la que la madre moribunda lega la muñeca a su hija, puede ayudar a los niños a enfrentarse con el oculto temor a la pérdida de alguno de sus padres. Como sucede con la cinta en The Moon Ribbon, la muñeca permite a los niños hablar sobre sus objetos favoritos, muñecos de trapo, mantas, y sobre cómo estos objetos los ayudan a superar la soledad. Toy Story
Un cuento de hadas cinematográfico es especialmente valioso para tratar los temores infantiles al cambio. Los juguetes de relato, Woody, el antiguo favorito del protagonista, y Buzz Lightyear, el recién llegado, entran en conflicto cuando el protagonista se prepara para mudarse a un nuevo barrio. La lucha entre Woody y Buzz refleja la lucha interior entre la seguridad de lo familiar y el deseo de cambiar. Se puede realzar el sentido de la historia poniendo de relieve que cada uno de los juguetes encarna una tensión en el protagonista. Como un modo de resolver los conflictos que provoca una mudanza o cualquier otro cambio significativo en la vida, se debe pedir a los niños que hablen sobre los sentimientos Woody y los sentimientos Buzz. Es fácil responder a las preguntas que un niño pueda plantear sabiendo que Woody y Buzz son objetos transicionales que representan simbólicamente la necesidad infantil de apoyo y amor. El conejo de peluche es una historia excelente que permite examinar el sentimiento de soledad que resulta de una larga enfermedad y de un aislamiento forzoso. El personaje central del relato de Marguerite Williams es un muchachito que debe permanecer aislado en su habitación para recuperarse de un ataque de escarlatina. En el cuento hay una conversación entre los juguetes favoritos del chico, conejo de peluche y caballo de piel, sobre lo que significa ser real. Asegúrese de que los pequeños oyentes saben lo que se quiere decir con real en el contexto de la historia, porque a menudo los niños suponen que se trata de convertir el muñeco en un animal de carne y hueso. El verdadero significado reside en ser amado y apreciado. Los padres que lean el relato a sus hijos deben tomarse el tiempo necesario para hacer hincapié en el episodio en el que Caballo de Piel se lo explica a Conejo de Peluche, de modo que el niño comprenda perfectamente el mensaje. A pesar de que hacia el final de la historia es destruido, el médico teme que el juguete albergue los gérmenes de la fiebre escarlatina. Conejo de Peluche continúa viviendo, si se puede decir así, porque es amado. Estas sugerencias son solo unos pocos instrumentos para lograr que los cuentos de hadas contribuyan a intensificar el desarrollo infantil. Los adultos que aman estas historias descubrirán, por su parte, otras interpretaciones, y los mismos niños, siempre imaginativos e inventivos, nos sorprenderán con sus propias e insólitas observaciones.